La lectura bíblica es Mateo 24:24. Mateo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Hermanos, según la Biblia, Satanás al final de la historia va a intensificar sus milagros falsos para engañar al mundo entero. Según la Biblia, los falsos milagros tienen un propósito: unificar a católicos, protestantes y mundanos. Saben de que hoy católicos y protestantes hablan en lengua, el que se le conoce como movimiento carismático. El diablo sabe perfectamente de que a la gente le gustan los milagros. Yo les hago una pregunta. Si hubiésemos anunciado desde ayer de que hoy acá en la Iglesia Adventista de la Esperanza del Socorro iban a haber milagros, ¿cuántas personas estuvieran acá? ¿Estuviese llena la iglesia? Sí, y una tremenda cola. Porque la gente le gusta ¿qué? Los milagros. Y sabe, hermano, que el diablo puede hacer milagros, pero son milagros falsos, no son genuinos. Así que el diablo, para unificar esta coalición de católicos y protestantes y mundanos, va a usar los milagros falsos. Voy a usar 3 citas bíblicas para demostrarlo, de que no todos los milagros son de Dios. El diablo también puede falsificar milagros, así que tengamos cuidado con los supuestos milagros. Usted tiene que buscar una iglesia donde se predique la verdad, no donde hagan los milagros, porque es posible que esos milagros provengan del diablo, porque el diablo también puede falsificar los milagros. ¿Cuánto creen de que Dios es un Dios de milagros? Sí, Dios es de milagros, pero también el diablo lo falsifica. Así que para probar los espíritus, ¿qué tenemos que hacer? A la ley y al testimonio. Tenemos que probar esos milagros con la Biblia sola, porque mi Biblia enseña de que el diablo puede falsificar milagros. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, se habla de una trinidad demoníaca, porque son 3 integrantes. Y en efecto, esta trinidad demoníaca es una falsificación de la deidad divina. Dios tiene una deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El diablo falsifica esto. El dragón es una falsificación del Padre. La bestia es una falsificación de Cristo. Y el falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, ¿cuántos espíritus? 3. ¿Casualidad? No. 3 espíritus inmundos a manera de rana. Las ranas son animales inmundos. ¿Qué usa la rana para cazar su presa? La lengua. O sea, estos sistemas, ¿qué usan para engañar al mundo? ¿Qué instrumento usan para propagar el error y el vino de Babilonia? La lengua. ¿Qué instrumento fisiológico usan para decirle al mundo que la ley quedó abolida? La lengua. ¿Qué instrumento o qué órgano fisiológico usan los pastores protestantes desde los púlpitos en decirle a la gente el sábado fue para los judíos? ¿Qué instrumento usan? La lengua.
¿Qué instrumento usan cuando le dicen a la gente la ley quedó abolida? ¿Qué instrumento usan? La lengua, igual que la rana. 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonio. ¿Quién está detrás de esta trinidad? Los demonios, que hacen señales. Noten, o sea que van a hacer señales. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, que esta es la batalla del Armagedón. Pero noten que estos 3 espíritus inmundos a manera rana, su propósito es unificar al dragón, a la bestia y el falso profeta a través de los falsos milagros. O sea que los falsos milagros van a abrazar a esta trilogía demoníaca, el dragón, la bestia y el falso profeta. Así, a grandes rasgos, les voy a explicar qué representa cada uno de estos integrantes. El dragón representa al diablo, pero también representa a los poderes políticos y mundanos que el diablo usa para cumplir sus propósitos. En otras palabras, el dragón representa los reyes, príncipes, presidentes y gobernantes perseguidores. Son mundanos, pero son el dragón. O sea que toda la gente que no profesa ningún tipo de religión son el dragón. Si usted encuentra a alguien en la calle y no pertenece a ninguna iglesia, es el dragón. Porque el dragón representa a los mundanos, a los impíos, a los paganos. La bestia representa al papado en su fase última perseguidora cuando se le sane la herida de muerte. El falso profeta, ¿quién es entonces? El falso profeta representa a las hijas, que son ¿qué? Las iglesias protestantes que siguen las doctrinas y tradiciones de la madre. Noten, o sea que en esta coalición van a estar incluidos todos los del mundo. Alguien me dijo, hermano, ¿dónde incluye al Islam, a los hindúes, a los chintoístas y a los masones y a los Illuminati? ¿Dónde los incluye? Los incluimos en el dragón. El Islam se incluye en el dragón. ¿Saben por qué? Porque el Islam y los árabes son espiritistas. Los budistas son espiritistas, creen en que el alma es inmortal. No guardan el domingo, pero creen en que el alma es inmortal. O sea que el diablo unifica a los protestantes con el Vaticano, con el domingo, y a las religiones orientales con la inmortalidad del alma. Son espiritistas, son el dragón. ¿Por qué creen ustedes de que cuando la Virgen de Fátima se apareció en Portugal, los primeros que fueron a visitar a la Virgen de Fátima allá en Portugal fueron los árabes? ¿Por qué fueron los árabes? ¿Qué tiene que ver Mahoma con la Virgen de Fátima? ¿Por qué el diablo usó a la Virgen de Fátima cuando hay muchas vírgenes en el mundo? ¿Pero por qué el diablo eligió a la Virgen de Fátima? Porque dice la historia que Mahoma tenía una hija que se llamaba ¿cómo? Fátima. Y los árabes pensaron de que era Fátima, que se había aparecido en Portugal. O sea que a través de la Virgen de Fátima, que es un demonio, el diablo abraza a los árabes con el Vaticano. Y a los protestantes los abraza con el domingo. La inmortalidad abraza al espiritismo y el domingo abraza a los protestantes con Roma. Interesante. ¿Saben de que según la Biblia, para que este engaño tenga poder, según la Biblia, para que este engaño tenga magnitud y poder en el mundo entero, tiene que hacerse milagro? O sea que los milagros van a impactar al mundo. ¿A quién no le gusta el milagro? Por eso, hermanos, en las iglesias evangélicas, ¿cuántos creen, hermanos, que en las iglesias evangélicas predican temas como los que estoy predicando en este momento? ¿Predican esos temas? ¿Por qué? ¿Cuál es el método de predicar de las iglesias evangélicas ecuménicas? ¿Hablan de qué?
milagro, prosperidad, pactar con Dios a través de tarjetas de crédito, pactar con Dios a través de dinero. Eso es lo que a la gente le gusta prosperidad, milagro. Eso es lo que le gusta a la gente. La gente por un milagro vende su alma al diablo. Porque a la gente le gustan los milagros. La gente no le gusta la verdad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. Hablando del anticristo y su advenimiento. Porque antes de la aparición de Cristo, el diablo va a venir primero a través del anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 12. Inicuo o impío, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pregunta, hermano, ¿el diablo al final de la historia va a redoblar sus milagros? Sí, porque noten cómo dice, con gran poder, no dice poder simplemente, sino que dice con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. En la Biblia aparece como que si Dios lo hace, pero es el ser humano que endurece el corazón como Faraón. Recuerden, fue Faraón que primeramente endureció su corazón. Y en la Biblia aparece como que si Dios lo hiciese. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no recibieron la verdad y no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Según Pablo, para protegernos de este engaño, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el escudo para protegernos de estos engaños satánicos? El amor de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Es Cristo, pero ¿qué más? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Noten cómo dijo Cristo en Mateo 24, versículo 24. Mateo 24, versículo 24. El engaño va a ser tan potente que noten cómo se describe. Porque se levantarán falsos cristos, o sea que el diablo va a personificar a Cristo, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los salvos. No es que los van a engañar, sino que va a ser, si es posible. Lo que aquí el texto enfatiza es el engaño tan potente, porque engañará, si fuera posible, a los escogidos. O sea que el engaño va a ser ¿qué? Refinado y potente. Yo les hago una pregunta. Si yo en este momento les digo que tengo un saco blanco, ¿les estoy mintiendo? Sí. ¿Pero esa mentira los engañó? No. Porque a simple vista se ve que no tengo ¿qué? Un saco blanco, sino que es negro. Entonces, ¿de qué engaño se habla acá? Es un engaño que se va a parecer lo más posible ¿qué? ¿A qué? A la verdad. Va a ser un engaño potente, que solamente los hijos de Dios que conozcan la Biblia perfectamente van a poder detectar el engaño. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Cuánto tiempo dedica usted al estudio de la Biblia? No a leerla. ¿Cuánto tiempo le dedica usted al estudio? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio del espíritu de profecía? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la lección de escuela sabática? ¿Se dan cuenta? Y cuando seamos llevados a los tribunales, dice la Biblia que vamos a ser llevados a los tribunales. ¿Para qué? Para dar razón de nuestra fe. ¿Qué vamos a responder? ¿Verdad que íbamos a andar con una Biblia? Y vamos a repetir el mismo versículo que ya está rayado,
Cuando nos preguntan la matutina, dígame el versículo para memorizar. Jesús lloró. Y no pasan de ahí los hermanos. Se les dice a los hermanos, hermanos, hágame un estudio profundo de Apocalipsis 13. No saben nada. Porque no dedicamos tiempo al estudio. Porque según el texto acá, lo único que nos va a proteger de este potente engaño es el amor de la verdad. Y la verdad que es la palabra de Dios. Y si no estudiamos, el engaño va a ser tan potente que engañaría, si fuera posible, a los escogidos. Va a ser un engaño refinado. Les explico de qué tipo de engaño está hablando acá Jesucristo. Les explico. ¿Conocen ustedes qué es un falsificador? Es aquel que imita lo genuino. Pregunto, para que exista un billete falso de $100, ¿qué tiene que existir primero? De $100. Pero ¿qué pasa con el billete falso? El falsificador tiene que hacer que el billete falso se parezca lo más posible que al original. Entonces, para poder detectar un billete falso, ¿qué hay que hacer? Porque hoy, saben de que hoy los billetes falsos se parecen tanto a lo genuino que me dijo alguien que trabajaba en una caja de crédito que a la misma máquina que detecta billetes falsos se le pasó un billete falso de $50. O sea que los billetes falsos los están haciendo tan perfectamente, casi perfecto. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para poder detectar un billete falso? ¿Qué hay que hacer? Tenemos que conocer primero ¿cuál? El original. Y si no conocemos el original, fácilmente lo van a meter gato por liebre. Ese es el engaño del diablo. O sea que el engaño del diablo es mucha verdad con un poco de mentira. Por eso, hermanos, la lección venía hablando que hay que tener discernimiento. Esa facultad de poder discernir el error, de poder discernir aquello que es casi verdad, no es por completo verdad, sino que es casi verdad. Discernimiento. ¿Saben cómo se demuestra que un hermano no tiene discernimiento? ¿Conocen ustedes a hermanos que por cualquier cosa dicen amén? Una vez un predicador estaba predicando y un hermano estaba medio dormido. Y el predicador estaba hablando del trigo y la cizaña y dice, ¿cuántos se quieren ir con el diablo? Y el hermano medio dormitado se levanta y dice, amén. Así hay muchos hermanos que no tienen discernimiento, que a cualquier cosa le dicen amén. No tienen discernimiento. ¿Cuándo es que podemos decir amén, hermano? ¿Cuándo es que se debe decir amén? Cuando lo que el predicador está diciendo esté fundamentado ¿con qué? Con la Biblia. No le puede decir a cualquier cosa amén. No importa si el predicador está diciendo una herejía o una blasfemia, pero como el hermano le gusta decir amén, porque no tiene discernimiento. Para poder detectar el engaño del diablo tenemos que tener discernimiento. ¿Cuántos creen de que el diablo puede falsificar un milagro? ¿Puede falsificar un milagro? Claro que sí. Pero son milagros mentirosos. Recuerden, no son genuinos. Son milagros mentirosos. Pregunto, ¿ustedes creen que un falsificador es bobo? ¿Sabe qué es una persona boba? Un tonto. ¿Ustedes creen que un falsificador va a decir, voy a falsificar un billete falso de $15? No tiene sentido falsificar un billete falso de $15. ¿Por qué? Porque no existe.
El diablo falsifica lo que es genuino y que existe. ¿Sí? Sabe, hermano, que yo me quedé impactado, que hoy para todo hay falsificación. Tenga cuidado, hermano. Por eso, hermanos, quiero que entendamos de que el diablo puede falsificar los milagros, pero esos milagros son mentirosos. Que para poder detectarlos tenemos que tener discernimiento. Les voy a demostrar con una historia del Antiguo Testamento de que el diablo puede falsificar los milagros. Así que tenga cuidado. Si en la noche se le aparece su familiar fallecido o un pariente que se falleció, si se le aparece a medianoche, ¿quién es? El diablo. Porque los muertos, ¿qué? Nada saben. No importa que el diablo, no importa que ese supuesto difunto tenga la misma voz del pariente muerto, no importa si tiene los mismos ademanes, no importa si conoce mucho de información de la que tenía cuando vivía en esta tierra, recordemos de que el diablo puede hacer todo eso. El diablo puede falsificar hasta el tono de voz, los modales y el acento. En el Antiguo Testamento está una historia de una falsificación maestra del diablo. Éxodo 7, versículo 10 al 13. Aquí Moisés llega con su hermano Aarón delante de Faraón. Faraón pregunta, ¿cuál es la evidencia de que Dios los manda? Y aquí dice que Moisés le dice a su hermano Aarón, echa tu vara al suelo. ¿Y qué es lo que pasó con la vara de Aarón? Se convirtió en culebra. ¿Qué hicieron también los brujos? Faraón mandó a llamar a los brujos, los hechiceros de Egipto, los encantadores de Egipto. ¿Y qué hicieron los brujos? También echaron sus varas al suelo y se convirtieron, ¿qué? En culebra. Y dice el texto que la vara de Aarón se comió a las otras culebras. Y dice que aún así Faraón no creyó. Preguntó, ¿cuántos creen de que el diablo en verdad convirtió esas varas en culebra de los brujos? ¿Cuántos creen de que el diablo a través de los brujos hizo que esas varas se convirtieran en culebras como la de Aarón? ¿Cuántos creen de que este milagro fue verdadero de parte del diablo? No. No fue verdadero. Uno, porque el diablo no puede crear ni dar vida. ¿Quién es el único que puede crear y dar vida? ¿Quién es el único que tiene ese atributo? Dios. Entonces, ¿qué pasó con las varas de los brujos? Si el texto dice que también se convirtieron en culebra, ¿qué pasó entonces? El Espíritu de Profecía dice qué es lo que pasó en esa escena. ¿Conocen ustedes qué es una persona que es hipnotizada? ¿Qué es hipnotizar a alguien? Es una persona que queda en un trance. Dice el Espíritu de Profecía que lo que pasó en esa escena, el diablo hipnotizó la mente de Faraón y de los brujos. Y vieron una apariencia. O sea, que el diablo hizo que ellos vieran que las varas se convirtieron en culebras, las varas de los brujos, pero seguían siendo varas. O sea, que el diablo lo que hizo es controlar la mente de Faraón y de los brujos. No la de Aarón ni de Moisés. Porque el diablo no puede crear ni dar vida. Esto lo dice el libro Patriarcas y Profetas, página 238. Patriarcas y Profetas, página 238, párrafo 2. Dice así: los magos no convirtieron sus varas en verdadera serpiente. Noten lo que pasó.
ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia. ¿Qué es apariencia? Apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes. Viva. El príncipe del mal, aunque posee toda la sabiduría y el poder de un ángel caído, no puede crear ni dar vida. O sea, que no fueron las varas que se convirtieron, sino que el diablo produjo una apariencia y la mente de los que estaban allí vieron aparentemente que las varas se convirtieron en culebra, pero no fue así. Fue un milagro mentiroso. El diablo no puede crear o dar vida. Esta prerrogativa pertenece únicamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para la vista humana, las varas se convirtieron en serpiente. Así lo creyeron el faraón y su corte. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara a la falsa, el faraón no lo consideró como obra del poder de Dios. ¿Qué es lo que dijo faraón? Ustedes también son brujos. Lo que pasa es que su magia es más fuerte que la de mi brujo. Noten cómo estaba de ciego por el diablo faraón. No pudo creer en el poder de Dios, porque su corazón, ¿cómo estaba? Duro como el diamante. ¿Saben de que en Apocalipsis 13, versículo 11 al 13, vámonos a Apocalipsis 13, versículo 11 al 13, se nos habla del potente engaño de los demonios al final de la historia? Noten cómo el diablo va a operar para unificar a católicos, protestantes y mundanos en una coalición impía. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Noten, estas señales van a ser tan potentes como se describe aquí en este versículo. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que va a caer ¿qué? Fuego. Del cielo va a caer fuego delante de los hombres. Pero ¿cómo es que va a caer fuego? ¿Cómo es que este falso profeta, porque este es un falso profeta, tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón? Este falso profeta va a hacer descender fuego del cielo. La pregunta es, ¿será que este fuego es literal? ¿Será que van a caer bolas de fuego del cielo? ¿Será que esto está hablando literal o está hablando simbólico y figurado? ¿Qué representa en profecía hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres? Les explico. El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias que vienen del Antiguo Testamento. Esta referencia de hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres proviene de una historia que encontramos en el Antiguo Testamento. Pregunto, ¿quién fue el profeta que hizo descender fuego del cielo? ¿Quién fue? ¿Cómo se llamaba ese profeta? Elías, el profeta Elías. Esto está en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 38 al 39. 1 Reyes, capítulo 18, versículo 38 al 39. Hablando, esto está pasando en el Monte Carmelo. Recuerden la historia. Elías les dice a los falsos profetas de Baal: vamos al Carmelo, vamos al Monte Carmelo y veamos qué Dios responde, si Baal o Dios. La Biblia dice que los falsos profetas clamaron a Baal. Baal en el Antiguo Testamento era conocido como el señor de las moscas y los escarabajos. Y dice que cuando Elías oró,
Dice que hizo una oración pequeña. Y cuando Elías terminó de orar, ¿saben qué es lo que pasó? Ahí dice el texto, 1 Reyes 18, 38 al 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, y noten, consumió las piedras, el polvo. ¿Cómo? O sea, consumió hasta las piedras. O sea, que ese fuego no fue fuego de hornilla, ni de fósforo. Era fuego potente de Dios, porque pulverizó las piedras. Y aquí dice, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová, Él es el Dios. O sea que los falsos profetas quedaron desenmascarados. El diablo quedó evidenciado. Esta referencia que vemos de Apocalipsis 13, de hacer descender fuego del cielo, es una referencia que viene de Elías. Pero en Apocalipsis 13 estamos hablando en lenguaje simbólico. ¿Qué representa el fuego en profecía? ¿Se acuerdan cuando vino el Pentecostés en Hechos capítulo 2? A los discípulos se les esparcieron lenguas como de fuego. El fuego acá es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo haciendo milagros a través de los apóstoles en Hechos capítulo 2. O sea que acá en Apocalipsis 13 el diablo va a falsificar el Pentecostés. La obra del Espíritu Santo en el Pentecostés, el diablo la va a falsificar al final de la historia. ¿Qué pasó con los discípulos cuando cayó fuego del cielo sobre ellos? ¿Qué pasó? Empezaron a predicar. Habían conversiones por miles. Dice que solamente cuando la gente pasaba sobre la sombra de Pedro, la gente era ¿qué? Sanada. Dice que los apóstoles por predicar fueron perseguidos y encarcelados. O sea que el Espíritu Santo los capacitó para predicar con denuedo. Y también los capacitó para soportar la tribulación que iba a venir sobre la iglesia que estaba en Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 5 dice eso. O sea que en Apocalipsis 13 el diablo va a falsificar la obra del verdadero profeta Elías. En Apocalipsis 13 vemos a un falso profeta Elías. Porque dice que este falso profeta hace descender fuego del cielo a la tierra. Representa los falsos milagros que el diablo hará a través del protestantismo y el catolicismo romano para engañar al mundo entero. Eso significa hacer descender fuego del cielo. Una falsificación de los milagros del Espíritu Santo. Pregunto, ¿quién hacía los milagros a través de Cristo? Cristo cuando fue a la sinagoga un día sábado, Lucas 4, 16 al 19, dice que él dijo, el Espíritu Santo está sobre mí, por tanto me ha ungido para llevar buenas nuevas, para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Cristo sanaba a través del Espíritu Santo, era el dedo de Dios. Y saben, hermanos, que dice el libro de Hechos 2:22, hablando del ministerio de Cristo y de sus milagros. Dice Hechos 2:22, Cristo hacía prodigios y milagros, porque en él estaba ¿qué? El fuego. Vosotros israelitas, estoy leyendo Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. Noten que es lo mismo que se menciona en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 al 11. Aquí se habla de Cristo con maravilla, prodigio y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea que Dios el Padre
a través de su Espíritu Santo, hacía los milagros a través de Cristo, porque en Cristo estaba el poder del Espíritu, que es fuego. O sea que el diablo, al final de la historia, no se va a quedar con los brazos cruzados, va a falsificar el Pentecostés, va a falsificar la obra y el ministerio de Cristo cuando estuvo en esta tierra. Voy a leer 2 citas del Espíritu de Profecía donde explica qué es o qué significa hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Eventos de los últimos días, página 142, párrafo 7. Eventos de los últimos días, página 142, párrafo 7 dice: en la palabra se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente realizarán milagros. O sea que el diablo, ¿a quiénes usará para hacer esos falsos milagros? A sus agentes. ¿Quiénes son los agentes del diablo aquí en la tierra? ¿Quiénes son los agentes? ¿Quiénes son los agentes del diablo? ¿Quiere que les diga quiénes son? Vámonos a Jeremías 2:8. Jeremías 2:8 dice así: ¿quiénes son los agentes del diablo? ¿O a quiénes usa el diablo para hacer falsos milagros? Quiero que lean conmigo el texto bíblico. Jeremías 2:8. Los sacerdotes, ¿a quiénes usa el diablo? Para hacer falsos milagros, ¿a quiénes usa? ¿A cuáles sacerdotes? Una vez tenía una campaña en el milagro sobre los mensajes de los 3 ángeles. Y una muchacha llegaba casi todas las noches y buscaba los textos bíblicos. Cada texto que yo decía, la muchacha lo buscaba. Resulta que después de un tiempo ya no siguió llegando a la campaña. Fuimos a visitarla y ¿saben qué es lo que dijo? Yo fui a preguntarle a mi sacerdote de mi iglesia y le pregunté cuál día tenía que guardarse, si el sábado o el domingo. Y mi párroco dijo que era el domingo, por eso ya no voy. ¿A quién usó el diablo para engañar a la muchacha? Al sacerdote. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Los que tenían la Biblia no me conocieron. ¿Y a quiénes más usa el diablo? A los pastores. ¿Cuáles pastores? ¿Quiénes son los agentes de Satanás para hacer falsos milagros? Los pastores. ¿Cuáles pastores? Pastores de las iglesias protestantes. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿Y a quiénes más usa el diablo? Y los profetas profetizaron en nombre de ¿quién? De Baal. El señor de las moscas y los escarabajos significa Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Ahora yo les hago una pregunta. Si yo tengo una Biblia y me dejo engañar por un pastor o un sacerdote católico romano, ¿de quién es la culpa? ¿Del sacerdote que me engañó? ¿O de yo? ¿O de mí por dejarme engañar? ¿Quién tiene la mayor culpa? Si ustedes se dejan engañar teniendo una Biblia, ¿de quién es la culpa? ¿Quién tiene la mayor culpa? Nosotros. Saben de que mucha gente teniendo la Biblia, porque la misma Biblia que usamos nosotros acá en la iglesia adventista la usan también ellos. Pero ¿por qué ellos se dejan engañar? ¿De quién es la mayor culpa? De la gente porque no lee ni estudia. Y noten cómo dice Jeremías capítulo 5, versículo 31. Jeremías capítulo 5, versículo 31. Los profetas profetizaron mentira. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos.
Y noten cómo termina el texto. ¿Y mi pueblo qué? Así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Por qué dice y mi pueblo así lo quiso? ¿Quién tiene la mayor culpa? El pueblo. ¿Por qué? Porque teniendo una Biblia se dejan engañar. Mi pueblo así lo quiso. Ahora, noten cómo dice la siguiente cita. Eventos de los últimos días, página 143, párrafo 1. Lo que se predice aquí, noten cómo dice la cita, cómo termina. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. O sea, no es un engaño fácil de detectar. No es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizarlo. La gente quedará impactada. La gente va a decir, este es el poder de Dios, sigámoslo. Esta es la iglesia de Cristo, sigámoslo. La gente va a quedar impactada por los falsos milagros. Saben de que cuando se derrame la lluvia tardía, el fuerte pregón de Apocalipsis 18, también sobre la iglesia van a ocurrir milagros, pero por el poder del Espíritu Santo. El diablo, a través del falso profeta, quiere contrarrestar el fuerte pregón y la lluvia tardía de Apocalipsis 18. Porque sobre el remanente va a caer el Espíritu y va a haber un segundo Pentecostés a nivel mundial, la lluvia tardía que encontramos en Apocalipsis 18. También la iglesia va a hacer milagros, el remanente va a hacer milagros, se van a convertir por miles como en el Pentecostés. El diablo verá eso y falsificará eso y hará falsos milagros a través del protestantismo, el catolicismo, los brujos y los mundanos. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿Cómo el remanente va a poder detectar quién es de Dios y quién es del diablo? El remanente va a exaltar ¿qué? La ley de Dios, mientras que el falso profeta rechaza la ley de Dios. Ahora, para terminar, quiero demostrarles que el falso profeta representa en profecía no una persona, porque estamos tratando con símbolos y con sistemas. El falso profeta, que es parte de la trilogía satánica, es simbólico. ¿Quién es el falso profeta? Para conocer quién es el falso profeta, es importante irnos a la Biblia para saber qué es lo que enseña un falso profeta. ¿Qué es lo que enseña y qué es lo que predica un falso profeta? La gente hoy en día, más que todos los católicos y protestantes, como no estudian la Biblia, a cualquier cosa le dicen falso profeta. Saben de que los católicos y los protestantes, ¿cómo le llaman a Elena de White? ¿Cómo le llaman a Elena de White? Falsa profeta. Porque los católicos y protestantes son indoctos de estos temas. Creen de que un falso profeta es cualquier persona. ¿Saben, hermanos? Para hacer grandes rasgos, saben de que un verdadero profeta puede predicar la palabra de Dios, puede hablar bien bonito, puede vestirse bien bonito y aún puede falsificar, aún puede hacer milagro. Un verdadero profeta, estoy hablando de un verdadero profeta. Y saben de que un falso profeta también puede hacer lo mismo. Un falso profeta también puede falsificar los milagros, aún puede predecir el futuro, puede atinar, no es que lo conozca el futuro, puede atinar. Eso dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3, que un falso profeta algunas veces puede hacer que se cumplan los prodigios, dice Deuteronomio capítulo 13, versículo 1 al 3. O sea que un falso profeta también puede predicar con saco y corbata. Un falso profeta también puede citar la Biblia. Un falso profeta también puede hacer falsos milagros. Entonces la diferencia, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Saben de que la característica principal, hay otra. La característica principal de un profeta genuino es de que lleva al pueblo a la obediencia a la ley de Dios y enseña todos los mandamientos de Dios. Mientras que el falso profeta, aunque haga todo casi idéntico a un profeta verdadero, ¿qué es lo que enseña el profeta falso?
le enseña al pueblo a que desobedezca la ley de Dios. En otras palabras, ¿quién es el falso profeta en Apocalipsis? Hablando en términos simbólicos, ¿a quién representa el falso profeta? No a una persona, sino que representa a un grupo de personas que sería hoy ¿quién? El protestantismo apóstata es el falso profeta. ¿Cuál es la doctrina principal de las iglesias protestantes? ¿Con qué tema no están de acuerdo con los adventistas? ¿Cuál es el compendio? ¿Cuál es el pleito de las iglesias protestantes con la iglesia adventista? Los que me siguen en las redes sociales van a notar que puedo predicar de cualquier tema y no se arma ningún escándalo en las redes sociales. Pero cuando hablo del sábado, empieza a haber escándalo. Porque con qué tema no están de acuerdo las iglesias protestantes, con la ley de Dios y con el cuarto mandamiento. Las iglesias protestantes pueden estar de acuerdo de que no hay que comer lagartijas y mazacuatas y chancho, pero con el sábado les da alergia. Se ponen erizos, se ponen embufados como que si fueran sapos habaneros. ¿Conocen ustedes los sapos habaneros que se inflan y se ponen lechosos, de enojados que están? Cuando se publica el sábado del cuarto mandamiento, se ponen erizos. Falsos profetas. Se lo voy a demostrar bíblicamente para terminar que el falso profeta en Apocalipsis tiene que ser simbólico. Representa al cristianismo apóstata falso que rechaza y ataca la ley de Dios y al mismo tiempo pretenden hacer milagros. ¿Saben de que muchos me han dicho a mí? Yo no voy a la iglesia adventista, ¿saben por qué? Porque es una iglesia muy aburrida, no hay milagros ahí. No hablan en lengua. Pregunta, hermano. ¿Será verdad que la evidencia que una persona tiene el Espíritu Santo es que habla en lengua? ¿Es esa la evidencia que si yo hablo en lenguas tengo el Espíritu? No. ¿Ustedes creen que eso que hablan en las iglesias evangélicas es don de lengua? Se llama zarigonza. Ni tan siquiera se le puede llamar lengua, sino que porque no hay ningún tipo de sílabas. No son ni sílabas para armar palabras. No hay ningún tipo de idioma, sino que son invocación de demonio. ¿Cuál es la evidencia que una persona tiene el Espíritu Santo? La evidencia que una persona tiene el Espíritu Santo, según Hechos 5:32, es que guarda los mandamientos, que son obedientes a la palabra. La evidencia que una persona tiene el Espíritu Santo es que da frutos del Espíritu. No es que me haga milagro, no es que me hable en lengua, porque eso el diablo lo puede hacer también. La evidencia que una persona tiene el Espíritu es que obedece los mandamientos y no los cuestiona. Se lo voy a demostrar, les dije, que el falso profeta en Apocalipsis representa el protestantismo apóstata que sigue doctrinas y mandamientos de la madre. ¿Cuál madre? El papado. Mateo capítulo 7, versículo 15. Esta información quiero que la noten. Mateo capítulo 7, versículo 15, y después nos saltamos al versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 15 y después el versículo 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros como vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Pregunto, ¿es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13:11, un falso profeta? Sí. Ahora el versículo 20. Así que por su fruto los conoceréis. Pregunto, ¿una persona se conoce que tiene el Espíritu porque habla en lengua? No. ¿Porque hace supuestos milagros? No. ¿Porque su iglesia se llena? No. ¿Porque cantan bonito? No. ¿Saben que el diablo puede cantar también? Por su fruto los conoceréis. ¿Cuál es fruto? ¿Qué tipo de fruto? Vamos a ver que está hablando de los frutos que tienen que ver con la obediencia a la ley de Dios. No está dando frutos de cualquier tipo de fruto. Porque una persona puede ser moralmente buena, pero no obedezca a la ley de Dios. Frutos, pero tiene que ver con obediencia a la ley de Dios. Se lo voy a demostrar. Leamos ahora el versículo 21 hasta el 23.
Mateo capítulo 7, versículos 21 hasta el 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pregunto, ¿estos que le dicen a Cristo, Señor, Señor, son mundanos o son profesos cristianos? Los mundanos no le dicen hacia Cristo. Estos tienen que ser, ¿qué? Cristianos. Porque le dicen Señor, Señor. Pero hay un problema. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pregunto, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? ¿Los que le dicen Señor o los que hacen la voluntad del Padre? ¿Quiénes son los que tienen el Espíritu? ¿Los que dicen ser cristianos o los que hacen la voluntad del Padre? Ahora, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? ¿Qué es? Por sus frutos los conoceréis. ¿De qué tipo de fruto está hablando acá? Sigamos leyendo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, que tenían el don de profecía. Lo aparentaban tener. En tu nombre echamos fuera demonios. O sea, que tenían el don de exorcismo aparentemente. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, que tenían aparentemente el don de hacer milagros. Pero había un problema. Entonces les declararé. Noten cómo les va a decir Cristo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál era el problema? Que no hacían la voluntad de Dios y eran ¿qué? Obradores de maldad. Ahora, ¿qué es obrador de maldad? ¿Saben de qué estos versículos lo pueden usar católicos o protestantes para aplicarlo a la iglesia adventista y a la Elena de White? Yo he visto que algunos protestantes indoctos de Biblia le aplican estos versículos a Elena de White porque ellos nunca han leído ningún libro de Elena de White. Ellos están prejuiciados y creen de que Elena de White dijo algo contrario a la Biblia, porque son indoctos de estos temas. Pero este tema no está hablando de aplicarle el título de falso profeta a cualquier persona. La Biblia dice que el problema de estas personas era que eran obrador de maldad. ¿Qué es maldad? Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿qué es maldad? Se le puede venir cualquier cosa a la mente. Hermano, maldad es ponerse una corbata. Maldad es venir con una camisa manga corta a la iglesia. Alguien se puede hacer su propio concepto de lo que es maldad. Maldad es matar una cucaracha. Maldad es subirse a un palo de coco. Pero ¿qué es maldad? La palabra maldad es un término genérico que depende de la perspectiva de cada quien, lo puede interpretar como quiera, según lo que crea de que para usted es maldad. Es una palabra genérica que puede significar cualquier cosa, depende quien la use, maldad. Pero cuando nos vamos al griego, a la gramática, ¿saben qué palabra es la palabra maldad? Que la Reina Valera 60 no da la fuerza al texto. En el griego, ¿saben qué palabra es? Anote. La palabra maldad aquí es anomía. Repita conmigo, anomía. Nomos en griego es ley. Pero cuando se le pone el negativo a, sin ley. Nomos es ley. Por ejemplo, cuando Juan dice, el pecado es infracción de la ley, es anomía, sin ley. O sea, que una persona que peca está sin ley. El griego dice acá, entonces le diré, apartados de mí, nunca los conocí, obreros sin ley. Así dice el texto en griego. Eran cristianos profeson, que aparentaban hacer milagros y tener los dones espirituales, incluyendo el don de profecía, pero eran como obreros sin ley. ¿Quiénes son? ¿A quién representa este tipo de cristianos? Al protestantismo apóstata, todas las iglesias protestantes que rechazan la ley de Dios y siguen las doctrinas de la madre. Alguien me podrá decir, hermano Rafael Díaz, ¿no está muy extremista usted? Ninguna iglesia enseña que no hay que obedecer la ley o que la ley queda abolida. En teoría, ellos dicen, nosotros no decimos eso, pero en la práctica ellos dicen de que la ley quedó abolida. Que era para los judíos. ¿Qué dicen hoy? Noten que los argumentos falaces que usan. Hoy tenemos que obedecer la ley de Cristo. Enuméreme cuáles son los mandamientos de Cristo, enuméremelo. Dicen esas palabras solamente para contradecir la verdad,
pero no pueden enumerar cuáles son los mandamientos de Cristo. Cuando nos vamos a la Biblia, los mandamientos de Cristo eran los mismos que los del Padre. Pero ellos dicen, nosotros los cristianos obedecemos los mandamientos de Cristo. Yo les hago la pregunta, enuméreme cuáles son uno por uno los 10 mandamientos de Cristo. Enuméremelo. Aunque no sean 10, enuméremelo. ¿Cuáles son? ¿Se dan cuenta? Dígame usted, ¿qué argumentos usan para atacar el cuarto mandamiento? Dígame un argumento que usan ellos. Esa era la ley de Moisés. Dígame otro argumento que usan. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Qué otro argumento usan para no obedecer la ley de Dios y el cuarto mandamiento? ¿Cristo nuestro qué? Reposo. ¿Qué otro argumento usa hoy Babilonia? ¿Qué argumento usan? Ese mandamiento era para los judíos. 9 son para nosotros y 1 para los judíos. Otros dicen peor, todos los 10 mandamientos serán para los judíos. Nosotros no tenemos que obedecer ningún mandamiento. Mire cómo son de apóstatas. Pero tienen miedo de quebrantar la ley porque saben que les va a caer la ley y los va a ir a matar al secot. Mire cómo están de contradictorio. Dicen que la ley quedó abolida, pero tienen miedo de quebrantarla. ¿Se dan cuenta? Aquí se representa, el falso profeta representa al cristianismo apóstata, las iglesias protestantes que rechazan la ley de Dios y que aguardan el domingo en honor a Roma. Para terminar, les voy a leer en otras versiones de Biblia cómo traduce Mateo 7:23 y lo traduce correctamente esta otra Biblia. Por ejemplo, noten cómo dice Biblia Israelita Nazarena del 2011, dice: entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obreros sin ley. Por eso, hermano, siempre que yo leo un texto bíblico me gusta compararlo con otras versiones para ver cómo traduce el texto, porque la palabra maldad allí es anomía, obreros sin ley. Noten esta otra Biblia, Código Textual Hebraico del Nuevo Testamento, Mateo 7:23. Pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuviste una relación íntima conmigo, apartados de mí, violadores de la ley. Podemos orar, o mejor dicho, podemos permitir que una persona de esa vaya a nuestra casa a orar por nosotros. ¿Saben de que muchos adventistas cometen ese error? Le piden a protestantes que oren por ellos. ¿Y usted por qué no ora? La pregunta que les acabo de hacer y piensan responderla, ¿es correcto y bíblico que nosotros permitamos de que ellos oren por nosotros o que lleguen a la casa a orar por nosotros? ¿Saben que cuando llegan los testigos de Jehová a la casa o los carismáticos, yo los recibo, les pongo una silla y les voy a traer un vaso de agua? Ellos me dicen, vamos a orar para empezar el estudio de la Biblia. Yo les digo, no, yo voy a orar. Yo oro. No podemos permitir que ellos oren por nosotros. ¿Saben por qué? Porque dice un versículo en Proverbios 28:9, dice que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración, ¿qué? Es abominable. No puede permitir, hermano, que un evangélico o un carismático ore por usted, ni que vaya a su casa a orar, porque las oraciones de ellos son abominación, porque ellos rechazan la ley de Dios. Son oraciones diabólicas. Quizás se oye muy tajante y muy fuerte, pero es la realidad, hermanos. Es bíblico. Fíjese, hermano, que a pesar de que en estas iglesias que rechazan la ley de Dios son Babilonia, mire la paradoja. Dios tiene pueblo fiel en estos sistemas que no conocen esta verdad y que Dios tarde o temprano la sacará con el mensaje de los 3 ángeles. Esa es nuestra tarea como iglesia adventista, predicar estos mensajes para que la gente sea desintoxicada del vino de Babilonia. Hermanos, quise traerles este tema para que podamos comprender que no basta con solamente que alguien haga milagros. Necesitamos probar los espíritus y la mejor forma de probar los espíritus es a la ley y al testimonio.
Si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Así que Dios les bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Hermanos, vengamos de rodillas para orar. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por esta clase de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es el detector de mentiras que nos ayuda para que no seamos engañados por el maligno. Bendice tu pueblo, que cada día podamos depender de ti, Señor, y tu palabra, para que podamos estar protegidos con el escudo de la verdad y no ser engañados por el diablo. Bendice esta iglesia, la iglesia del socorro. Bendice tu pueblo que escucha este mensaje, que podamos ser llenos de conocimiento para la honra y la gloria de tu nombre. Te agradecemos por este mensaje. Gracias por todo, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Y hasta la próxima.